Hola, ¿qué tal? En este capítulo vamos a estar viendo algunos métodos que nos van a servir para calcular ciertas medidas de nuestros elementos de HTML con jQuery. Entonces es un capítulo bastante sencillo, pero te va a servir muchísimo para cuando estés trabajando con CSS y quieras calcular cuánto mide, por ejemplo, el ancho de algún elemento junto con su margin, su borde. Bueno, vamos a estar viendo cómo podemos usar estos métodos para calcular cualquier cosa que tú quieras. Entonces vamos a empezar, es un capítulo bastante sencillo. Entonces yo, como siempre, tengo aquí mis dos archivos. Tengo el archivo de medidas.html y medidas.js. En mi archivo de medidas.html lo único que tengo en mi estructura es que tengo aquí un h1, un encabezado al cual le puse su texto, elemento h1. Le puse un id título y le puse una clase también título. Entonces aquí con la clase título lo que voy a hacer es que le voy a dar ciertos estilos, que son estos que yo tengo aquí. Lo único que estoy haciendo es que le estoy poniendo un line height de 30 píxeles para que el alto de la fuente sea de 30 píxeles. También para eso me estoy asegurando que el alto sea de 30 píxeles, el ancho de 300 píxeles, el padding hacia todos los lados de 10 píxeles, un borde también a todos los lados de 4 píxeles con un color sólido que va a ser un negro, y por último un margen también a todos los lados de 20 píxeles. Entonces estas medidas son muy importantes, ahorita las vamos a ir viendo. Y bueno, también aquí por último tengo lo que es un párrafo al cual le puse un id info, en el cual vamos a estar mostrando la información que vamos a obtener gracias a los métodos de jQuery. También por último, no te olvides de enlazar lo que es tu archivo de jQuery, que sería este, jQuery.min.js, y también enlazar lo que es tu archivo de medidas.js. Entonces, una vez que explicamos la estructura básica, bueno, vamos a empezar. Me voy a ir aquí a mi archivo de jQuery. Como puedes ver, yo ya lo tengo iniciado, como siempre, para ahorrar un poquito de tiempo. Y vamos a empezar por lo primero. Vamos a estar utilizando lo que son muchos métodos. Es decir, queremos calcular, por cierto, aquí tienes el documento en pantalla. Queremos calcular cuánto es el ancho que tiene nuestro elemento. Nosotros aquí ya vimos que, por ejemplo, tiene un ancho de 300 píxeles, pero no estamos calculando tanto lo que es el padding como, por ejemplo, el borde, el margin. Estos valores pueden afectar al ancho. Por ejemplo, el padding sí que le afecta al ancho. Entonces, en vez de ser 300 píxeles, sería de 320. Entonces esto es lo que vamos a estar haciendo con jQuery, y todo eso lo vamos a estar poniendo en lo que es este párrafo de información para irlo mostrando. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que lo puedas ir viendo, pero lo que quiero hacer es lo siguiente. Como vamos a estar utilizando todo el tiempo lo que es el título y la información, los voy a guardar dentro de una variable. Así que voy a crear una variable llamada título, y bueno, simplemente le vamos a decir que queremos acceder al id título, así de sencillo. Después vamos a hacer otra variable para lo que es la información, que va a ser exactamente igual. Vamos a acceder a lo que sería nuestro info de esta forma. Ahí está, muy sencillo. Bien, entonces vamos a empezar viendo para calcular lo que es el ancho de un elemento. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Para calcular el ancho lo tenemos que hacer mediante título.width y ya está, así de sencillo. De esta forma estamos calculando cuánto es el ancho. De hecho, yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner en una consola. Entonces voy a poner console.log y bueno, simplemente lo voy a encerrar como si fuera un parámetro de esta forma. Y por cierto, aquí, ahí está, tenía un pequeño error. Guardo, me voy aquí, actualizo mi página, me voy a la consola. Y aquí en la consola, como puedes ver, me dice que es de 300 el ancho. El ancho sin contar lo que sería los paddings. Entonces, si por ejemplo me voy al inspector, doy aquí un clic en el título, me voy aquí donde dice a modelo de caja. Aquí está, como puedes ver, el ancho también me dice que es de 300 píxeles, pero no está calculando ni el relleno ni el borde. Entonces vamos a ver cómo podremos calcularlo. Además, otra cosa que quiero hacer es que no lo quiero mostrar en una consola, quiero que tú lo puedas ver en pantalla. Entonces lo que voy a hacer es que voy a acceder a la información, a lo que era nuestro párrafo, y le voy a añadir, recuerda que esto lo hacíamos con append, lo que sería el contenido que yo quiera. Entonces el contenido le voy a poner ancho, que va a ser una cadena de texto, simplemente para tenerlo de esta forma. Después le voy a concatenar lo que era título.width, ahí está, y después le voy a concatenar otra cadena de texto que simplemente va a ser un salto de línea. Ahí está, perfecto. Entonces si yo guardo y actualizo, como puedes ver me dice ancho 300. Y bueno, vamos a ir mostrando cada una de las propiedades aquí en una lista. Por ejemplo, ahora vamos a ver cómo podemos calcular lo que es el ancho del elemento más el padding. Para ello es muy sencillo, voy a copiar esta línea de código,
La voy a pegar y ahora vamos a ponerle, en vez de width, vamos a ponerle inner width. Ahí está. Con título.innerWidth calculamos eso, el ancho más el padding. Entonces voy a actualizar y como puedes ver me dice 320. Y por cierto hay que cambiar el texto. Entonces como puedes ver el ancho es de 300 píxeles. Pero como tenemos un padding a todos los lados, significa que a la izquierda tiene 10 píxeles de padding, a la derecha también. Entonces 10 multiplicado por 2 son 20, más los 300, bueno, 320. La verdad es que son matemáticas básicas, son muy sencillas de entender. Entonces aquí simplemente voy a cambiar un poquito el texto, le voy a poner ancho interno. Y lo que voy a hacer también es que te voy a poner unos comentarios que te van a servir mucho para identificar, para que puedas identificar básicamente qué es lo que estamos calculando de cada elemento. Entonces como puedes ver aquí calculamos el ancho, luego calculamos el ancho más el padding. Bien, voy a copiar otra vez esta línea de código porque ahora lo que queremos hacer es calcular lo que es el ancho del elemento más el padding más el borde. Entonces vamos a hacerlo, simplemente voy a pegar la línea de código que acabo de copiar y en vez de ponerle inner width vamos a ponerle outer width con una T, ahí está. De esta forma vamos a calcularlo, lo que sería el ancho más el padding más el borde. Ahí está. Y aquí, bueno, simplemente le voy a poner ancho externo. Así es como se le conoce. Entonces voy a guardar, voy a actualizar y como puedes ver me dice que el ancho externo es de 328. Te repito una vez más por qué. Tenemos un ancho de 300 píxeles, tenemos 20 píxeles de padding en total y estos 8 resultan por el borde. Tenemos 4 de borde a la izquierda y 4 de borde a la derecha. Entonces 4 y 4 son 8 y bueno, simplemente lo sumamos a estos 320 píxeles. De todos modos, aquí la cuestión no es hacer estas matemáticas, sino más que nada calcular estos anchos, porque muchas veces lo vas a necesitar. Entonces más vale que bueno, aquí tengas estos métodos a la mano. Ahora, ¿qué pasa si queremos calcular tanto el ancho como el padding como el borde? Y el margin, como puedes ver aquí nosotros tenemos un margin arriba y aquí a la izquierda tenemos otro. Si lo queremos calcular también lo podemos hacer. Para ello lo que voy a hacer es que voy a copiar esta línea de código, la voy a pegar y lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Por cierto, aquí le voy a poner ancho externo, lo voy a dejar igual. Lo único que tenemos que hacer es que aquí en outer width, tenemos que ponerle un parámetro. Este parámetro es un valor booleano y si le ponemos true, lo que va a hacer es que también nos va a tomar la medida de lo que es el margin. Entonces voy a guardar, si actualizo, como puedes ver me dice que el ancho externo ahora es de 368. Como puedes ver, incrementó 40 píxeles y bueno, eso era del margin. Perfecto, entonces aquí también te lo voy a poner en un comentario para que lo tengas. Ahí está. Calculamos el ancho más el padding más el borde. Bien, ahora lo que voy a hacer es que vamos a trabajar con lo que son las medidas del alto. Para ello voy a poner aquí un comentario, voy a bajar en la página y ahí está, aquí vamos a empezar a trabajarlos. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, así que voy a copiar la línea de código que tenía, la voy a pegar y bueno, vamos a cambiarle en vez de ancho, queremos calcular ahora lo que es el alto, entonces vamos a ponerle alto. Y ahora para calcular el alto en vez de outer width, tenemos que ponerle simplemente height. Así de sencillo, no te olvides de poner lo que son los paréntesis. Y ahora sí, si guardo y actualizo, como puedes ver me dice que el alto es de 30 píxeles. Perfecto. Bueno, vamos a copiar otra vez. Bueno, antes de esto te voy a poner aquí el comentario para que no te pierdas un poquito en el video. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a copiar otra vez esta línea de código, la vamos a pegar y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora queremos calcular lo que es el inner height, que sería básicamente el alto del elemento más el padding. Entonces lo único que hay que hacer es ponerle inner y cambiar la H a mayúscula, inner height. Y te voy a poner aquí también el comentario para que lo tengas. Calculamos el alto del elemento más el padding. Entonces voy a guardar, actualizo, como puedes ver el alto es de 30, junto con el padding es de 50. De hecho aquí le voy a poner alto interno. Ahí está, perfecto. Voy a copiar una vez más la línea de código y ahora lo vamos a hacer para el alto, que sería externo. Entonces le cambio el texto por externo y simplemente es igual que con el ancho, simplemente hay que ponerle outer height. Con outer height vamos a calcular el alto del elemento más el padding más el borde. Y por cierto, aquí tengo otro error, no lo vas a cometer, es con una sola T, yo le puse 2. Ahora sí, vamos a irnos aquí, vamos a actualizar y ahí está.
No me aparecía ahorita de momento, tuve que revisarlo y era porque puse 2T por alguna razón. Pero ahí está, tenemos lo que es el alto externo, que es de 58. Entonces vamos a copiar una vez más y ahora vamos a calcular el último valor, que es exactamente lo mismo, que era calcular lo que era el alto del elemento más el padding más el borde más lo que es el margin. Recuerda que esto lo hacemos de una forma muy sencilla, que simplemente es poniéndole aquí dentro lo que es un valor booleano, que es true. De esta forma ya nos va a calcular también lo que es el margin en el outer height. Entonces voy a guardar, vamos a irnos aquí, actualizo, ahí está, como puedes ver dice alto externo 98. Entonces como puedes ver el alto parecía que era de 30, pero calculando lo que es el padding, lo que es el borde y lo que es el margin nos termina siendo de 98. Y ahí está, estos son los métodos que tú puedes utilizar para calcular lo que son las medidas. Aquí con jQuery puedes calcular tanto el ancho como el alto. Dependiendo de lo que tú quieras, puedes calcular lo que es solamente el alto, puedes calcular lo que es el alto y el padding, el borde, el margin. Bueno, puedes hacer lo que tú quieras. Y bueno, esa es la ventaja que nosotros tenemos, que podemos hacer estos cálculos porque créeme, te van a servir muchísimo cuando trabajes con CSS. Así que bien, pues eso ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente.